Buenos días, tardes. Mi equipo está integrado por la compañera Guadalupe, Karel, Liliana, Berenice y Arlette. Y nuestra presentación es la eritropoyetina. ¿Sabías que una sola hormona puede determinar si nuestros tejidos reciben oxígeno o si el cuerpo comienza a fallar? Cada segundo, el cuerpo humano produce aproximadamente 2 millones de glóbulos rojos, un proceso regulado por una pequeña pero crucial hormona, la eritropoyetina. Antes de comenzar, es importante recordar que la sangre es responsable de transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Este proceso depende de los glóbulos rojos, cuya producción es regulada por una hormona llamada eritropoyetina. Cuando el organismo no produce suficiente eritropoyetina, puede desarrollarse anemia, una condición que afecta a millones de personas en el mundo, especialmente a pacientes con insuficiencia renal crónica, cáncer o enfermedades hematológicas. Antes del desarrollo de la biotecnología moderna, estos pacientes dependían principalmente de transfusiones sanguíneas para sobrevivir. En este contexto, el presente proyecto se enfoca en el diseño de un bioproceso para la producción y purificación de eritropoyetina recombinante mediante células CHO. Nuestro contenido principal es resumen, introducción, objetivos, justificación y metodología. En resumen, este proyecto se enfoca en la producción recombinante de eritropoyetina, una hormona fundamental para la regulación de la producción de glóbulos rojos. Para ello se propone utilizar células CHO transformadas con el gen humano de la eritropoyetina, las cuales se cultivan en un bioreactor bajo condiciones controladas que favorecen la producción de la proteína. Posteriormente, la eritropoyetina producida se recupera del medio del cultivo y se purifica mediante técnicas cromatográficas. Finalmente, se realiza análisis de caracterización como ELISA, Western blot y estudios glicosilación para confirmar la identidad y funcionalidad de la proteína obtenida. Introducción. La eritropoyetina es una glicoproteína producida principalmente en los riñones y desempeña un papel fundamental en la regulación de la eritropoyesis, es decir, en la producción de glóbulos rojos. Debido a su naturaleza glicoproteica, la eritropoyetina requiere modificaciones posttraduccionales específicas, particularmente procesos de glicolización que son esenciales para su estabilidad y actividad biológica. Por esta razón, su producción recombinante se utiliza en sistemas celulares de mamíferos como las células CHO, las cuales permiten obtener proteína con características estructurales similares a las humanas. A continuación, les hablaré sobre la justificación y los objetivos de nuestro proyecto enfocado en la producción de eritropoyetina recombinante utilizando células CHO transformadas. Primero, hablando de la justificación, elegimos este tema debido a la gran importancia médica y biotecnológica que tiene la eritropoyetina, también conocida como EPO. Esta proteína es una hormona encargada de estimular la producción de glóbulos rojos en el organismo y es fundamental en el tratamiento de pacientes que padecen anemia, especialmente aquellos con enfermedades renales crónicas, cáncer o tratamientos de quimioterapia. Actualmente, la demanda de biofármacos se ha incrementado considerablemente, por lo que resulta necesario desarrollar procesos biotecnológicos eficientes y seguros que permitan obtener proteínas terapéuticas de alta calidad. En este caso, la eritropoyetina recombinante debe producirse en un sistema que permita obtener una proteína funcional con características similares a las de origen humano. Por esta razón, se utilizan células CHO, que son células de ovario hámster chino, ampliamente empleadas en la industria farmacéutica. Estas células tienen la capacidad de realizar modificaciones postproduccionales, principalmente la glicosilación, la cual es indispensable para que la eritropoyetina tenga actividad biológica y pueda funcionar correctamente en el cuerpo humano. A diferencia de otros sistemas, como las bacterias, las células CHO permiten obtener una proteína más segura, estable y funcional, lo que garantiza una mejor eficacia terapéutica. Además, este proyecto también resalta la importancia del diseño de bioprocesos, ya que no solamente se busca producir la proteína, sino también optimizar la condición de cultivo, purificación y caracterización para asegurar la calidad final del biofármaco. Objetivo general. Ahora bien, respecto al objetivo general del proyecto, este consiste en diseñar un bioproceso para la producción y purificación de eritropoyetina recombinante utilizando células CHO,
mediante el control de las condiciones de cultivo en un bioreactor y la aplicación de técnicas de purificación y caracterización que permiten obtener una proteína funcional y de alta pureza. Es decir, el propósito principal es desarrollar un proceso completo, desde la expresión genética hasta la obtención final de la proteína purificada, asegurando que cumpla con las características necesarias para una posible aplicación terapéutica. Para lograr este objetivo general, se plantearon varios objetivos específicos. El primero fue diseñar el sistema de expresión genética mediante la inserción de un gen de eritropoyetina en la célula CHO. Esto nos permite que la célula pueda producir la proteína recombinante de interés. El segundo objetivo consiste en establecer las condiciones óptimas de cultivo dentro del bioreactor, controlando parámetros como lo es la temperatura, el pH, oxígeno disuelto y la agitación, ya que todos estos factores influyen directamente en el crecimiento celular y la producción de la proteína. Como tercer objetivo, se implementó un sistema de cultivo tipo feedback, el cual ayuda a mejorar tanto la densidad celular como la productividad del proceso, permitiendo mantener nutrientes disponibles durante más tiempo y aumentar el rendimiento de la eritropoyetina. El cuarto objetivo es desarrollar un proceso de recuperación y purificación utilizando distintas técnicas cromatográficas como intercambio iónico, afinidad y exclusión por tamaño. Estas técnicas permiten separar la eritropoyetina de otras proteínas y compuestos presentes en el medio de cultivo para obtener el producto con alta pureza. Finalmente, nuestro último objetivo específico fue caracterizar la proteína obtenida utilizando técnicas analíticas como ELISA, Western blot y análisis de glicosilación. Esto permite verificar la identidad, la pureza y sobre todo la funcionalidad de la eritropoyetina producida. En esta parte vamos a explicar la metodología, empezando con la inserción del gen de eritropoyetina en un vector de expresión. Esta etapa es una de las más importantes del proceso porque aquí se diseña el sistema genético que permitirá que la célula CHO produzca grandes cantidades de eritropoyetina recombinante. ¿Qué es un vector de expresión? Un vector de expresión es una molécula de ADN diseñada artificialmente para introducir un gen dentro de una célula. En este caso, estamos hablando de la eritropoyetina. Generalmente se utiliza un plasmid celular. El objetivo del vector en célula CHO, del vector debe tener el gen humano de la eritropoyetina entre la célula CHO. El gen se expresa eficientemente, la célula producirá mucha proteína y la producción será estable durante muchas generaciones celulares. Los componentes principales del vector es el promotor. El promotor es una secuencia de ADN que controla el inicio de la transcripción del gen. Funciona como un interruptor que le indica a la célula cuándo comenzar a fabricar ADN mensajero. En célula CHO se utilizan promotores muy fuertes para maximizar la producción de eritropoyetina. En este caso nosotros estamos usando el promotor CMV, que es el citomegalovirus, ya que este es uno de los más utilizados para su alta eficiencia. Posteriormente podemos observar el área donde se encuentra el gen de la eritropoyetina. Aquí se inserta la secuencia codificante de la eritropoyetina humana. Normalmente se usa DNC, que es ADN complementario, obtenido a partir del RNA mensajero humano. ¿Por qué usar DNC? Bueno, no contiene intrones, es más pequeño y facilita la expresión en cultivos celulares. Después observamos la secuencia señal o péptido señal. La eritropoyetina es una proteína secretada, por lo tanto necesita una señal que dirija la proteína hacia el retículo endoplásmico y posteriormente al exterior celular. Esta secuencia permite que la eritropoyetina salga al medio de cultivo. Después podemos ver que tiene marcador de selección y este sirve para identificar las células que incorporaron correctamente el vector. Generalmente se incluyen genes de resistencia. En este caso nosotros vamos a usar el gen de resistencia a neumocina, expresado también como G418. Sistema DHFR en célula CHO. Uno de los sistemas clásicos para producción de eritropoyetina utiliza células CHO diferentes de DHFR. El vector contiene el gen DHFR junto con el gen de eritropoyetina. Cuando las células crecen en medio selectivo, solo sobreviven las células que integraron el vector.
Las células amplifican el gen DHFR. Al amplificarse DHFR, también aumenta el número de copias del gen de la eritropoyetina y se interpreta la producción de eritropoyetina. Amplificación genética con metotrexano. El metotrexano inhibe el DHFR. Para sobrevivir, las células aumentan las copias del gen DHFR y simultáneamente del gen de eritropoyetina. Esto permite obtener líneas circulares que sean hiperproductoras. Después tenemos el origen de replicación. Permite que el plásmido se replique en bacterias durante la etapa de clonación molecular. Frecuentemente se usa Ori coli E1. Secuencias reguladoras adicionales. Se puede incluir enhancers, señales de polidación o elementos estabilizadores de ARN. Esta secuencia aumenta la eficiencia de expresión. Por ende, podemos concluir a la construcción del vector recombinante llamado pcDNA 3.1 de tamaño de 5.4 kilobases. Ahora, la inserción del vector en célula CHO por electroporación. Para introducir el vector recombinante se utiliza el sistema GEM+XCell Electroporation System, donde vamos a generar la preparación celular. Las células CHO K1 se tripsinizan y se lavan en PVC estéril. Después se resuspenden 5×10 a las 6 células en 400 microlitros de buffer de electroporación y posteriormente se hace la electroporación. Se mezclan 20 microlitros de plásmido pcDNA 3.1, que es el vector de expresión hipisomal, pero en células de mamíferos como CHO K1. Este puede integrarse de manera aleatoria en el genoma después de la transfección y suspensión celular. Se realiza la electroporación a un voltaje de 250 volts, una capacidad de 950 microfarad en una cubeta de 0.4 centímetros. Tras el impulso eléctrico, las células se recuperan durante 10 minutos en hielo y posteriormente se transfiere a medio completo sin antibióticos. El promotor derivado del citomegalovirus constituye un elemento regulador clave en sistemas de expresión de eucariotas, particularmente en células de mamíferos como la célula CHO. Su alta actividad transcripcional se debe a la eficiente interacción con factores de transcripción endógenos y su capacidad de reclutar el ARN polimerasa II, lo que permite una iniciación robusta de la transcripción del gen de interés, en este caso el cDNA de la eritropoyetina. Una vez que el vector recombinante es internalizado y localizado en el núcleo celular, el promotor CMB dirige la síntesis del ARN mensajero de la eritropoyetina, el cual es posteriormente procesado mediante mecanismos posttranscripcionales, incluyendo la adición de Cap5 poliadenilación mediante la señal BGH polia y exportación al citoplasma. Este ARN maduro es traducido por los ribosomas y gracias a la presencia de una secuencia señal, la proteína es dirigida al retículo endoplásmico donde adquiere modificaciones posttransduccionales esenciales como la glicosilación necesaria para su actividad biológica. Recuperación post-transfección. Después de la electroporación, la célula CHO K1 no se selecciona de inmediato, se pasa a medio completo sin antibiótico. Se deja recuperar de 24 a 48 horas, ya que las células reparan la membrana. El plásmido empieza a expresarse. Posteriormente se produce la proteína NEOR y si agregas G418 demasiado pronto, hasta las transformadas pueden morir porque todavía no expresan suficiente resistencia. Así que se debe de tener precaución en este paso. Luego se le añade G418, que es la simbología de la geneticina, al medio de 600-800 microgramos sobre mililitro. ¿Qué hace la geneticina? También expresada como G418, bueno, este ya mencionado es un antibiótico que mata células eucariotas que no tienen el gen de resistencia. Entonces, las células no transformadas mueren y las células que recibieron el plásmido con NOR sobreviven.
Mecanismo molecular de selección. El plásmido pcDNA 3.1 eritropoyetina humana lleva el gen NEOR, que codifica una enzima que inactiva aminoglucósidos como G418. Entonces, la célula incorpora el vector, expresa NEOR, NEOR neutraliza el G418 y la célula sobrevive. Las células que no incorporaron el vector no pueden defenderse del antibiótico y mueren progresivamente. La selección no ocurre en unas horas, toma varios días. Es una metodología que es donde se cultivan durante 14 días y cambian el medio cada 3 días. Al final del periodo de selección, las células sobrevivientes forman colonias. Después se aíslan colonias individuales. Donación por dilución límite en placas de 96 pozos. Significa que se tripsinizan las colonias resistentes. Se diluyen hasta sembrar aproximadamente de 0.5 a una célula por pozo. Cada pozo con crecimiento corresponde a un clon individual. Esto es necesario para generar una línea homogénea, más no una mezcla de células distintas. Selección del clon productor. Los clones se comparan según 3 criterios principales: alta producción de EPO en miligramos por litro, estabilidad genética durante varios pases celulares y buen crecimiento celular. El clon con mejor rendimiento se selecciona para continuar con la expansión celular y el escalamiento en bioreactor. La concentración de eritropoyetina se determina con la técnica de ELISA, que es específica para EPO humana. En específico se utiliza ELISA tipo sándwich, debido a que utiliza 2 anticuerpos diferentes que reconocen epítopos distintos de la proteína. La proteína a detectar es la Human Erythropoietin, producida por las células CHO-K1. El anticuerpo de captura se adhiere primero a la placa ELISA y captura la proteína presente en la muestra. Después se agrega un segundo anticuerpo que también reconoce EPO, pero en un epítopo diferente, para generar así la señal detectable. Se utiliza un anticuerpo secundario conjugado con una enzima. Después la enzima HRP reacciona con el sustrato 3,3', 5,5' tetrametil pencidine. Esto produce un cambio de color azul que vuelve amarillo al añadir la solución de paro, es decir, ácido sulfúrico. La absorbancia se mide a 450 nanómetros. El procedimiento se realiza con el sobrenadante de cada clon cultivado en placa de 96 pozos. Se agregan muestras del medio de cultivo de cada clon para después realizar ELISA sándwich y medir la absorbancia. A mayor absorbancia, mayor concentración de EPO secretada. Este clon además demuestra una estabilidad genética durante 20 subcultivos celulares y una secreción eficiente de la proteína, por lo cual el clon CHO-EPO-C12 es el seleccionado para la producción a mayor escala. Para la purificación de la eritropoyetina se hace en diferentes pasos. El primero es el sistema de expresión y condiciones de cultivo. Aquí las células fueron cultivadas en un medio definido libre de suero, CD-CHO, que se suplementa con 6 milimol de L-glutamina y 1 por HT de suplemento, con las condiciones de cultivo de 37 grados centígrados, un pH de entre 7 y 7.2, una presión parcial de oxígeno de entre el 30 y 40% de saturación, una agitación de 100 a 150 revoluciones por minuto en matrazos, o también podría ser controlada en un bioreactor. El cultivo se mantuvo en modo feed batch hasta alcanzar una densidad celular de 2 por 10 a la 6 y 5 por 10 a la 6 células por mililitro, el momento en el que se maximizó la secreción de eritropoyetina recombinada al sobrenadante. La segunda es la cosecha y clarificación del sobrenadante. Aquí el sobrenadante
que fue recuperado mediante centrifugación a 5000 por G durante 20 minutos a 4 grados centígrados, seguida de filtración secuencial utilizando filtros de 0.45 y 0.22 micrómetros para reducir la carga de ADN y mejorar la eficiencia de las etapas cromatográficas. Se adiciona benzonasa de 25 a 50 unidades por mililitro y cloruro de magnesio entre 1 y 2 milimolar. La mezcla se incubó durante 30 minutos a 37 grados centígrados. La eliminación de ADN reduce la viscosidad y previene el fouling de columnas cromatográficas. El tercer paso es la concentración y diafiltración. El sobrenadante que fue clarificado se concentra mediante una ultrafiltración tangencial utilizando membranas de 10 kilodaltons en condiciones de TMP, que es de 1 a 1.5 bar, en temperatura de 4 a 10 grados centígrados sin flujo tangencial de 200 a 400 litros por metro por hora. Posteriormente se realiza una defiltración contra 20 milimol tris HCl de pH 7.2 hasta alcanzar una conductividad de 2 a 3 milisiemens por centímetro. Este paso permite eliminar componentes del medio y ajustar condiciones para cromatografía. La muestra fue cargada en una columna de Q-Cephon Fast Flow previamente equilibrada con 20 milimol de tris HCl, un pH de 7.2, en condiciones de flujo de entre 150 y 300 centímetros por hora, con temperatura de 4 a 10 grados centígrados. Después de lavado con buffer de equilibrio, la eritropoyetina recombinante fue eluida mediante un gradiente de cloruro de sodio de 0 a 300 milimol. La eritropoyetina recombinada presenta un punto isoeléctrico ácido de más o menos 4, lo que permite su unión a resinas aniónicas a pH neutro. Para las técnicas de cromatografía, la primera es el intercambio catiónico. Para la separación de isoformas, la muestra eluida se ajusta a un pH 5 y una conductividad menor a 5. Y se carga en una columna de SPC Force, buffer de equilibrio de 20 milimol acetato de sodio, un pH de 5. Y para la elución se utiliza un gradiente de cloruro de sodio entre 0 a 50 milimol. Las isoformas de la eritropoyetina difieren en contenido de ácido siálico, lo que genera diferencias de carga y permite su separación por intercambio iónico. La segunda técnica de cromatografía es la de interacción hidrofóbica. Aquí la fracción purificada se ajusta a 1.2 molar de ustedes saben de sulfato de amonio. Es sulfato de Entonces, amonio. ¿en dónde empiezo? Sulfato de desde el inicio, la fracción purificadora. Sí. La fracción purificada fue ajustada a 1.2 molar de sulfato de amonio y cargada en una columna fenilcefalos. Buffer de equilibrio de 20 milimol fosfato, 1.2 molar de sulfato de amonio y un pH de 7. La elución se utiliza un gradiente decreciente de sal de 1.2 a 0 molar. Las diferencias en glicosilación afectan la hidrofobicidad de la proteína, permitiendo la separación de variantes estructurales.
Para la cromatografía de pulido se utilizó una cromatografía de exclusión por tamaño, la SuperDec 75, para eliminar agregados y fragmentos. Se utiliza un buffer PBS, un fosfato salino con pH 7.4. La eliminación de agregados es crítica para evitar inmunogenicidad de biofármacos. Para la filtración, se realiza una nanofiltración utilizando membranas de 20 nanómetros, seguida de filtración estéril de aproximadamente 0.2 micrómetros. Procesos biofarmacéuticos requieren validación de eliminación viral. La proteína fue formulada en 10 milimolar fosfato, 150 milimolar de cloruro de sodio, un pH entre 6.8 y 7.2 con adición de 0.01% polisorbato 80. La purificación de la eritropoyetina recombinante representa un desafío debido a su naturaleza altamente heterogénea. A diferencia de proteínas no glicolizadas, la eritropoyetina existe como una mezcla de isoformas cuya funcionalidad depende de su grado de sialilación. Por ello, las etapas cromatográficas no solo buscan eliminar impurezas, sino también resolver variantes estructurales críticas. En esta presentación también se añadió el diseño del reactor. A grandes rasgos se observa una entrada de oxígeno. Esta nos ayuda a mantener la respiración celular. También se cuenta con un sistema de agitación para mezclar nutrientes. Además, tenemos un control de temperatura y pH. Esto nos ayuda a las condiciones óptimas de crecimiento y tenemos también la producción de proteína. En esta presentación también se añadió el diseño del reactor. A grandes rasgos se observa una entrada de oxígeno. Esta nos ayuda a mantener la respiración celular. También se cuenta con un sistema de agitación para mezclar nutrientes. Además, tenemos un control de temperatura y pH. Esto nos ayuda a las condiciones óptimas de crecimiento y tenemos también la producción de proteína. En esta parte, las células liberan eritropoyetina al medio. Y aquí tenemos la producción de eritropoyetina recombinante, pero ya a grandes rasgos. La imagen muestra el proceso completo para producir la hormona recombinante eritropoyetina utilizando Chim's hamster ovary cells o células CHO, el cual se divide en tres etapas principales: upstream, producción de bioreactores y purificación. Primero, en la etapa de upstream se realiza el diseño del vector genético, donde se introduce el gen de la eritropoyetina en un plásmido, generalmente el vector pcDNA 3.1, el cual contiene un promotor viral CMV que permite una alta expresión del gen en la célula. Posteriormente, este vector se introduce en la célula CHO, un proceso de transfección, comúnmente por electroporación. Después de la transferencia se realiza una selección de clones celulares utilizado en el antibiótico G418. Solo las células que incorporaron el gen de resistencia sobreviven, lo que permite obtener clones estables productores de eritropoyetina. Posteriormente se realiza un cribado mediante ELISA para identificar los clones que producen mayor cantidad de proteínas. En la segunda etapa, las células seleccionadas se cultivan en un bioreactor tipo tanque agitado, operación en modo fed batch, donde se controlan las condiciones de crecimiento celular. Las principales variables son temperatura de 37 grados, un pH cercano a 7, oxígeno disuelto alrededor del 40%, agitación entre 80 y 120 revoluciones por minuto y suministro de aire estéril. Se utiliza un impulsor marino, el cual reduce el estrés de cizallamiento y protege a las células de daño mecánico. Durante el cultivo, las células producen y secretan eritropoyetina al medio de cultivo. Al finalizar el proceso se realiza la cosecha del sobrenadante que contiene la proteína recombinante. Finalmente, en la etapa downstream, se lleva a cabo la purificación de la eritropoyetina mediante diferentes técnicas cromatográficas. Primero se realiza una clarificación del medio, seguida de cromatografía de afinidad, intercambio iónico y exclusión por tamaño para obtener la proteína con alto grado de pureza.
Por último, la proteína purificada se caracteriza mediante diferentes técnicas analíticas como ELISA para cuantificación, Wentz blot para confirmar su identidad proteica y análisis de glicolización mediante HPLC, ya que la correcta glicolización es esencial para la actividad biológica de la eritropoyetina. Este tipo de bioprocesos permite la producción controlada de proteínas terapéuticas con alta pureza y actividad biológica, la cual es fundamental para su aplicación en tratamientos contra anemia. En conclusión, la producción de eritropoyetina recombinante mediante célula CHO representa un claro ejemplo del impacto de la biotecnología y la ingeniería de bioprocesos en el desarrollo de biofármacos de alta complejidad. La integración de herramientas de ingeniería genética, cultivo celular, sistemas de expresión y tecnologías de purificación permiten obtener proteínas terapéuticas con altos estándares de calidad, funcionalidad y seguridad. Asimismo, este proyecto demuestra la importancia del diseño y control de procesos biotecnológicos para optimizar la productividad celular y garantizar asimismo la estabilidad del producto final. El uso de célula CHO como plataforma de producción destaca debido a su capacidad para realizar modificaciones posttraduccionales esenciales, lo que les convierte en uno de los sistemas más utilizados en la industria farmacéutica moderna. De manera general, el desarrollo de este tipo de procesos refleja el avance tecnológico en el área biofarmacéutica y la creciente relevancia de la biotecnología en la generación de tratamientos innovadores que nos ayudan a contribuir significativamente al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población.